Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de cosas buenas y por supuesto, listas y listas para descubrir nuevas series adictivas. Porque hoy precisamente vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga, romance y drama. El fascinante universo de las series turcas. Así es, hoy les traigo una selección imperdible de series turcas que, créanme, los van a atrapar desde el primer capítulo. No solo eso, sino que también vamos a hablar de esos actores que con su talento y carisma, logran que nos enamoremos perdidamente de sus personajes. Actores que, seamos honestos, muchas veces son la razón principal por la que nos enganchamos a una serie, ¿verdad? Ese magnetismo especial, esa forma de encarnar el papel que nos hace sentir cada emoción como si fuera nuestra. Los turcos en esto son maestros. Antes de que empecemos con la lista, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos el mundo de las series y el cine, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, manos a la obra. Preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y prepárense para descubrir estas joyas turcas que los van a tener pegados a la pantalla. Les aseguro que después de esta lista, tendrán material de sobra para maratonear durante semanas. Y si ya son fans del género, prepárense para agregar nuevas adicciones a su lista. Empecemos con una serie que, si bien no es nueva, sigue siendo un clásico que vale la pena ver o volver a ver, Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico desgarrador que cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica de una familia adinerada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por el despiadado Emir Kozkolu, un hombre obsesionado con Nihan que hará lo que sea para tenerla a su lado. Amor Eterno es una serie que te hace reír, llorar, sufrir y amar con sus personajes. Es la personificación del melodrama turco, llevada a su máxima expresión. Cada episodio es una montaña rusa de emociones, con giros argumentales que te dejan sin aliento y un final que, prepárense, les va a romper el corazón. Y hablando de personajes, no podemos dejar de mencionar a Burak Özçivit, quien interpreta a Kemal. Burak tiene una mirada que enamora, una sonrisa que derrite y un talento actoral que te hace creer cada una de sus emociones. Es imposible no caer rendido ante él. Su interpretación de Kemal es simplemente magistral. Logra transmitir la nobleza, la determinación y el dolor de su personaje de una manera que te toca el alma. Es el héroe romántico por excelencia, el hombre que lucha contra viento y marea por el amor verdadero. Y seamos honestos, ¿quién no suspira por un hombre así? Neslihan Atagul, que interpreta a Nihan, también es fantástica. Logra transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje de una manera muy conmovedora. Nihan no es la típica damisela en apuros. Es una mujer fuerte, inteligente y decidida que lucha por su amor a pesar de las adversidades. Neslihan le da vida a Nihan con una delicadeza y una intensidad que te atrapan desde el primer momento. Su química con Burak Özçivit es palpable y juntos crean una de las parejas más memorables de la televisión turca. Y Kaan Urgankolu, como el villano Emir, es simplemente brillante. Logra que lo odies con cada fibra de tu ser, pero al mismo tiempo, te fascina su complejidad. Emir no es un villano unidimensional. Es un hombre inteligente, ambicioso y profundamente herido que utiliza su poder y su riqueza para manipular a los demás. Kaan Urgankolu le da a Emir una profundidad psicológica que lo convierte en un personaje fascinante, aunque detestable. Su actuación es tan convincente que a veces hasta te encuentras sintiendo lástima por él. Un villano como pocos. Ahora pasemos a una serie que causó furor en todo el mundo y que seguramente ya muchos de ustedes conocen, Erkencikus. Esta es una comedia romántica fresca y divertida que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit. Erkencikus es una serie que te alegra el día, te hace reír a carcajadas y te recuerda que el amor verdadero existe. Es el antídoto perfecto para esos días grises en los que necesitas una dosis de optimismo y buen humor. Y por supuesto, el éxito de esta serie se debe en gran parte a la química explosiva entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Demet es simplemente adorable como Sanem, con su espontaneidad, su torpeza y su gran corazón. Sanem es un personaje entrañable, una chica común y corriente que sueña con escribir novelas y vivir aventuras. Demet le da vida a Sanem con una naturalidad y un encanto que te hacen querer ser su amiga.
Su sonrisa es contagiosa y su energía es arrolladora. ¿Y Can Yaman? Bueno, ¿qué podemos decir de Can Yaman? Su atractivo es innegable, su carisma es arrollador y su interpretación de Candy Beat es simplemente perfecta. Candy Beat es el hombre perfecto, guapo, exitoso, aventurero y con un gran corazón. Can Yaman lo interpreta con una mezcla de intensidad y vulnerabilidad que te derrite por completo. Su mirada profunda, su sonrisa pícara y su físico imponente lo convierten en el galán turco por excelencia. La serie rebosa química entre ellos, y es imposible no creer en su historia de amor. Cada escena entre Sanem y Can es una explosión de emociones, con miradas que lo dicen todo, roces accidentales que encienden la chispa y diálogos ingeniosos que te sacan una sonrisa. Su relación evoluciona de una manera natural y creíble, y te engancha desde el primer momento. Además, la serie tiene un ritmo ágil, una banda sonora pegadiza y unos personajes secundarios muy divertidos que complementan la trama principal. Los amigos de Sanem, la familia de Can y los empleados de la agencia de publicidad son personajes carismáticos y entrañables que añaden humor y profundidad a la historia. Cambiando un poco de género, les recomiendo Yerde. Esta es una serie de acción y drama que cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley, uno como policía encubierto infiltrado en la mafia y el otro como un miembro leal de esa misma mafia. Yerde es una serie llena de suspense, giros inesperados y escenas de acción espectaculares. Es una de esas series que te mantienen al borde del asiento desde el principio hasta el final. Cada episodio te deja con ganas de más, y te obliga a teorizar sobre lo que va a pasar a continuación. Y sin duda uno de los mayores atractivos de esta serie es el duelo actoral entre Atay Ulusoy y Aras Bulut Inemli, quienes interpretan a los hermanos Sarp y Mert, respectivamente. Ambos actores demuestran un talento impresionante y logran transmitir la complejidad de sus personajes de una manera muy convincente. A Atay Ulusoy, con su mirada intensa y su presencia imponente, te hace sentir la angustia y la determinación de Sarp. Sarp es un personaje atormentado por su pasado y consumido por su sed de venganza. A Atay Ulusoy logra transmitir la dualidad de Sarp, su lado oscuro y su lado vulnerable, de una manera que te mantiene enganchado a su historia. Y Aras Bulut Inemli, con su carisma y su vulnerabilidad, te hace empatizar con Mert, a pesar de sus acciones. Mert es un personaje complejo criado en las calles y leal a la mafia que lo acogió. Aras Bulut Inemli logra transmitir la confusión, el dolor y la lealtad de Mert de una manera que te conmueve profundamente. Además de las actuaciones principales, la serie cuenta con un elenco secundario de lujo con actores como Çetin Tekindor, que interpreta al jefe de la mafia, Celal Duman, un personaje maquiavélico y despiadado que te pondrá los pelos de punta. Celal Duman es un villano icónico, un hombre sin escrúpulos capaz de cualquier cosa para proteger su imperio. Çetin Tekindor le da vida a Celal con una elegancia y una frialdad que te hielan la sangre. Si lo que buscan es una serie de época con una producción impecable, les recomiendo Muhteşem YZYL. Esta serie narra la vida de Süleyman el Magnífico, el sultán otomano más importante de la historia, y su relación con Hürrem Sultan, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Muhteşem YZYL es una serie que te transporta a un mundo de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances prohibidos. Es una lección de historia fascinante aderezada con drama, pasión y un vestuario espectacular. Es una serie visualmente deslumbrante con una ambientación cuidada al detalle y un vestuario espectacular. Los palacios, los jardines, los trajes, las joyas, todo está recreado con una precisión histórica impresionante. Es un festín para la vista que te sumerge por completo en el ambiente de la época. Y por supuesto, las actuaciones son de primer nivel. Ali Tergen, quien interpreta a Süleyman, logra transmitir la ambición, la inteligencia y la complejidad de este personaje histórico. Süleyman es un líder poderoso, un estratega brillante y un hombre atormentado por sus responsabilidades. Ali Tergen le da vida a Süleyman con una autoridad y una profundidad que te cautivan desde el primer momento. Y Mary Muzerli, en el papel de Hürrem Sultan, es simplemente magnética. Su carisma, su belleza y su talento actoral te cautivan desde el primer momento. Hürrem es un personaje fascinante, una mujer inteligente, ambiciosa y dispuesta a todo para proteger a su familia. Mary Muzerli le da vida a Hürrem con una fuerza y una pasión que te dejan sin aliento. Su química con Ali Tergen es electrizante y juntos crean una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La serie está llena de personajes memorables, como el gran visir Ibrahim Pasha,
la madre sultana Aisha Hafsa Sultán y los hijos de Suleimán, cada uno con sus propias ambiciones y conflictos. Cada personaje tiene su propia historia y sus propias motivaciones, lo que hace que la trama sea aún más compleja y fascinante. Ahora, volviendo a las comedias románticas, les recomiendo Kiral Kask. Esta serie cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trato para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de dinero para salvar a su familia de la bancarrota. Kiral Kask es una serie divertida, romántica y con un toque de drama que te mantendrá enganchado desde el principio. Es una historia de amor moderna y encantadora, con personajes entrañables y situaciones hilarantes. Y al igual que Erkencikus, el éxito de esta serie se debe en gran parte a la química entre sus protagonistas, el Zinsangu y Bar Arduk. El Zinsangu es encantadora como Defne con su naturalidad, su sentido del humor y su gran corazón. Defne es un personaje adorable, una chica sencilla y trabajadora que lucha por su familia. El Zinsangu le da vida a Defne con una autenticidad y un encanto que te hacen querer abrazarla. Y Bar Arduk es simplemente irresistible como Omer, con su atractivo, su elegancia y su personalidad reservada. Omer es un personaje enigmático y atractivo, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente distante. Bar Arduk lo interpreta con una mezcla de frialdad y vulnerabilidad que te hace querer descubrir sus secretos. La serie tiene un ritmo dinámico, una banda sonora alegre y unos personajes secundarios muy divertidos que complementan la trama principal. Los amigos de Defne, la familia de Omer y los empleados de la empresa de zapatos son personajes carismáticos y divertidos que añaden color y humor a la historia. Además, la serie explora temas como el amor, la familia, la ambición y la búsqueda de la felicidad de una manera muy entretenida. Kiral Kask es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Ask 101. Esta es una serie juvenil que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su escuela enamorando a su querida profesora. Ask 101 es una serie fresca, divertida y conmovedora que explora temas como la amistad, el amor, la adolescencia y la búsqueda de la identidad. Es una serie que te conecta con tus propios recuerdos de la adolescencia, con tus primeras amistades, tus primeros amores y tus primeras rebeldías. La serie cuenta con un elenco joven y talentoso que logra transmitir la energía y la rebeldía de sus personajes. Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazkolu, Selahat Timpaale y Pekfa Ileis Yazk son algunos de los nombres que destacan en esta serie. Cada uno de estos actores aporta una frescura y una autenticidad a sus personajes que te hacen creer en sus historias. Ask 101 es una serie que te hará reír, llorar y recordar tus propios años de adolescencia. Además, la serie tiene una banda sonora muy pegadiza y una fotografía muy cuidada que la hacen visualmente atractiva. Es una serie que te engancha desde el primer momento y te deja con ganas de más. Y bien, mis queridos seriefilos, hasta aquí mi selección de series turcas imperdibles con actores que seguramente amarán. Espero que hayan tomado nota y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Estoy seguro de que no se arrepentirán. Prepárense para descubrir un mundo de historias fascinantes, personajes inolvidables y emociones intensas. Recapitulando un poco, hemos explorado dramas románticos como Amor Eterno, comedias románticas como Erkencikus y Kiral Kask, series de acción y drama como Yerde, series de época como Mutesem YZYL y series juveniles como Ask 101. Cada una de estas series tiene su propio encanto y su propio atractivo, pero todas tienen en común la calidad de su producción, la intensidad de sus historias y el talento de sus actores. Lo que las une es esa magia turca que te atrapa desde el primer minuto y te hace vivir cada emoción como si fuera tuya. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y espero que esta lista les haya servido de inspiración para descubrir nuevas joyas televisivas. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué actores turcos los tienen completamente enamorados. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Sus comentarios son mi mayor inspiración para seguir creando contenido y compartiendo mis recomendaciones con ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Que tengan un día maravilloso. Adiós.